Buen día amigos y amigas, bienvenidos. Bueno, lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación fue un inmenso mamarracho realmente. La aprobación de la reforma laboral, de la modernización laboral, todo lo que pasó en la sesión, toda la complicidad que tuvieron en todo este tratamiento, los gremios, el peronismo, la oposición en general, fue realmente algo que entra, diría que en un lugar casi eso, mamarrachesco, y muy triste para los que somos realmente trabajadores en la República Argentina, porque yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral, nunca estuve de acuerdo con esta reforma laboral y creo que no hay absolutamente nada positivo para festejar si sos trabajador. Creo que si sos empresario, creo que si tenés una pyme, emprendimiento, si tenés empleados, seguramente habrá por festejar porque en definitiva da la sensación que es una reforma pensada para el sector empresarial, diseñada para el sector empresarial y en cierto punto habrá gente contenta hoy en la República Argentina, seguramente sí, más no los trabajadores, aunque quizás también hay trabajadores de la Libertad Avanza o militantes que estarán contentos con esta situación, pero en términos de per se un trabajador y los beneficios que puede haber, dicho sea de paso, no hay ninguno. Y cuando digo ninguno es ninguno. Es muy difícil y ha sido muy difícil informarse respecto al proyecto. Se darán cuenta que hubo en un momento senadores, incluso diputados, que no sabían bien qué estaban votando, entre por complicidad propia y por confusión ajena de la Libertad Avanza, uno no sabía bien en qué estaba parado. Pero en definitiva, pasadas las 2:30 del día de hoy, de este viernes, diputados aprobó el general de este proyecto de modernización laboral con 135 votos a favor, 115 en contra y no hubo ninguna abstención. Hay puntos centrales, yo creo que las indemnizaciones, que se mantiene el cálculo de un mes de sueldo por año de servicio, pero lamentablemente se excluyen el aguinaldo y premios extraordinarios de cálculo, pum, para abajo para los trabajadores. Periodo de prueba y convenio, se priorizan los acuerdos por empresas sobre los sectoriales y se habilita el fraccionamiento de las vacaciones. Muy difícil eso, muy difícil porque depende de la buena onda del empleador. Bueno, derecho a huelga, se expande la lista de servicios esenciales, la educación, por ejemplo, va a pasar a ser un servicio esencial y se debe garantizar un 75% de funcionamiento durante los paros. En un país que históricamente, y eso no es de esta administración, pero en definitiva es de todas las administraciones, donde los docentes de todos los niveles realmente son muy mal pagos, ¿no? Entonces ahora no solo eso, sino que no van a poder tener el derecho a huelga, al menos en la máxima capacidad. Yo creo que lo más interesante en cierto punto, que fue también un gran artículo puesto para negociar, el famoso artículo 44, que era directamente una locura, era directamente de locos, que establecía que las licencias por enfermedad percibieran entre el 50 y el 75% de su salario, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en ese caso, en lo que hubiese sido, se sacó el artículo, ¿no? Pero en una persona eh, con una licencia oncológica, por más que sea un año, 18 meses, para tratar de llevar adelante su tratamiento, ¿no? Quimioterapia, radio, cirugías y demás, y que encima le paguen el 50% del sueldo. Locura. Se sacó, eso vuelve al Senado. Hoy, en este momento, el Senado está ya trabajando en comisiones para modificar algunas cosas que han vuelto, porque quieren que el viernes que viene, 27, esto directamente tenga aprobación y que el presidente en la apertura de sesiones ordinarias se lleve adelante este laurel, que dicho sea de paso para mí es un gran triunfo, un nuevo y gran triunfo del presidente Milei, de su gobierno y de la Libertad Avanza. En ese marco, amigos y amigas, creo que uno de los puntos más ajustados es la creación del Fondo de Asignación Laboral FAL, ¿no? Un eje de fuertes cuestionamientos, realmente. Este fondo de asistencia laboral, un mecanismo obligatorio para que los empleadores del sector privado financien indemnizaciones y desvinculaciones, bueno, que se nutre de un 3% sobre de aporte mensual sobre la remuneración, permitiendo cubrir despidos sin afectar supuestamente cajas operativas de la empresa, etcétera, etcétera. Pero que básicamente, amigos, los empleadores deben aportar el 3% de remuneración de base para el cálculo de contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el SIPA. Es decir, se mete manos y tocamos algo muy delicado en la República Argentina.
En ese marco, el papel y lo que sucedió, acompañado de un paro que realmente tuvo un acatamiento muy alto, leí algunos medios, una palabra muy particular, pero que realmente pasó desapercibido. Los paros ya no son lo que eran. El tipo de paro propuesto por la CGT, por más que paren todos, realmente, lo digo de verdad, tiene un paraguas que cubre a muy poca gente. Ayer la provincia de Tucumán, al menos, y la ciudad de San Miguel de Tucumán, parecía que no existía ningún paro. Estaba todo abierto, todo el mundo estaba laburando, o la gran mayoría. Yo tenía una reunión con una fuente en la esquina de Plaza Independencia y dije voy a ir a la hora de la marcha, di una vuelta en el momento de la marcha casualmente. Me dio realmente, y lo digo de verdad, con la mano en el corazón, me dio pena, me dio tristeza ver lo que era la marcha acá en la provincia de Tucumán en contra de la reforma laboral. Habían, y me hago parte porque en un momento estuve ahí, no sé, si se llegaba a 100 personas era para prender velas, lo cual habla también de varias cosas para mí analizar sobre el tipo de protesta en la calle, que cada vez tiene menos adhesión, algunas, no todas las causas, pero la gran mayoría, respecto a CGT, a CTA, a sindicatos, etcétera, etcétera. Da la sensación que la ciudadanía de a pie, el trabajador de la esquina, no va y no apoya absolutamente nada de eso. Porque aquí hay un gran problema también, amigos, que a mí me hubiese gustado que se trate en esta famosa reforma laboral, que son los gremios. Tenemos que mirar los gremios, hay que mirar adentro de los gremios. Yo no sé cómo funcionarán en Capital Federal, que es bastante una panacea en términos sindical, pero en la provincia de Tucumán los gremios se han convertido en mafias enquistadas que hacen guita, que se hacen mega millonarios, que se vuelven casta y que no cuidan un trabajo a nadie y que no representan a ninguno de sus trabajadores. Y que en las elecciones, cuando pierden, no se van, que hay varios gremios que están judicializados, que hay varios gremios que tienen las cúpulas orden de desalojo, que se vayan porque perdieron la elección y no se van. Es decir, una inmundicia monstruosa en donde además los gremios negociaron que el aporte de los trabajadores siga siendo obligatorio. Yo no sé si me hubiese gustado que sea opcional, pero sí hay que revisar los gremios. Y en ese marco hace falta una reforma sindical. No hay dudas, para mí al menos, de que hace falta una reforma sindical. No tengo ningún tipo de dudas. Ninguna. Lo digo así. Y es una pena que no se haya tratado y que no se haya modificado absolutamente nada en esa situación, en la reforma laboral, digo, sobre esta situación, particularmente de los gremios. En ese marco, amigas y amigos, vamos a repasar cómo votaron los diputados tucumanos, que son 9, para algún distraído que ande por ahí, donde arriba está la fila de la Libertad Avanza con Campero, Güesen, Molinuevo y Peli, que por supuesto los 4 votaron a favor, donde en el medio está el Bloque Independencia con Gladys Medina, que votó a favor, y Elia Fernández Mancilla, que votó a favor. Javier Noguera estuvo ausente en la votación y votaron en contra Pablo Yedlin y Carlos Cisneros. Con toda esta situación en el medio, yo lo que quiero decir es que los diputados tucumanos y los diputados del Bloque Independencia, me parece bochornoso lo que hicieron. Realmente, amigos y amigas, esto no hay manera de apoyar, esto no hay ningún tipo de manera de votar a favor, es una cosa... Pero que habla también de lo partido, fraccionado y reventado que está el peronismo en nuestro país, en donde los diputados de Tucumán, de Salta, de Catamarca, de Neuquén, de Misiones, de Corrientes, no solo dieron quórum, sino que estuvieron ahí para votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es un mamarracho? Porque en realidad el peronismo se jacta de ser el gran defensor de los derechos laborales, el gran defensor de los sectores populares, cosa que yo pongo en duda realmente, lo pongo hiper duda porque yo creo que hoy no representan a ningún tipo de sector popular de ninguna manera y que los sectores populares hoy apoyan al presidente Javier Milei en su gran mayoría. Pero en ese marco realmente fue muy triste. Muy triste, muy triste, muy triste ver todo el peronismo argentino tan dividido, tan fraccionado, tan a las puteadas. Ahora ya en la Cámara no se insultan, o en cierto punto no, a mí no me gustó nunca que anden insultándose y que la diputada peronista Cariñano desenchufe los cosos y que ¿cómo se llama? Lilia Lemoyne le grita que sos una loca y vos le dices andate a la concha de tu madre. Es una vergüenza atómica realmente el Congreso que tenemos. Es vergonzoso, vergonzoso. Pero en ese marco...
Es muy triste ver el peronismo así de fraccionado. Es muy triste ver el peronismo así de roto. Es muy triste ver el peronismo así de... ¿Viste como esa tela de araña que se sostiene por tres y la arañita ahí pues, se va a caer? Se cae. Si es que no, se cayó ya. Y por otro lado, y no menos importante, yo quiero detenerme en una intervención que hizo la diputada Natalia Saracho, que en un momento dijo, ¿saben qué le hace falta a este Congreso de la Nación? Trabajadores. Y yo estoy de acuerdo, amigos. No hay trabajadores. Le pedimos a un grupo de privilegiados, a un grupo de casta, a millonarios, a empresarios, a sindicalistas ultra, mega, super, mega millonarios, a médicos que tienen empresas, clínicas privadas, a intendentes que se han llenado de dinero, a esposas y a la casta misma de la política, a un montón de gente que hace cuánto no se toma un bondi, que hace cuánto no está complicado para llegar a fin de mes, que hace cuánto realmente no tienen un problema de guita, no tienen un problema de los problemas que tenemos los trabajadores, amigos, que nos cuesta pagar el alquiler, que nos cuesta mucho llegar a fin de mes, que nos cuesta hasta juntarnos con amigos para hacer un asado el día de hoy. ¿Quién creen de esta gente? No importa lo que votaron a favor o en contra. Hablo de la representatividad y de lo que se ha convertido en la política. Un Congreso de la Nación que no tiene trabajadores. ¿A quién le pedimos que nos defienda? ¿A estos? ¿A estas personas que están acá? ¿Le pedimos que defiendan a los trabajadores? Miren lo que son. Privilegiados, millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, amigos y amigas, yo creo que los tucumanos y los argentinos realmente estamos recontra jodidos con esto. Y a mucha gente le puede parecer naif realmente lo que yo creo. Pero sinceramente lo digo y con la mano en el corazón. Necesitamos volver a una política donde haya vecinos de a pie representando a otros vecinos. Donde haya trabajadores realmente representando a trabajadores. Un Congreso de la Nación que tenga docentes, que tenga médicos, que tenga periodistas históricamente precarizados en todo el país, que tenga barrendero de la esquina, en ese caso, como por ejemplo fue en algún momento Vilca de Jujuy, que tenga gente del comercio, muchachos y muchachas que tengan acá un lugar que venda calzas y bueno, se pusieron a militar en política, armaron y hoy tienen un diputado. Ciudadanos que quieran realmente lo mejor para los trabajadores, para los ciudadanos, para los que menos tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estamos en el Congreso viendo intervenciones de gente que dice, porque los sectores populares, ¿qué sectores populares? Si vos vivís en una mansión, si tenés una clínica de medicina privada, ¿de qué sectores populares hablas, hermano? ¿Estamos todos de la cabeza? ¿Qué podés representar vos a los sectores populares? Es más, yo, que no tengo un peso partido al medio, que no tengo propiedad, que no tengo auto, que no tengo nada, pero me considero una persona hiper privilegiada porque mis padres toda la vida fueron profesionales de clase media, que no nos faltó nunca nada en la mesa. Yo, clase media, no estoy ni cerca de representar a los sectores populares. Imagínense si ustedes en el Congreso de la Nación se van a llenar la boca hablando de los sectores populares. Son contados con los dedos de una mano lo que realmente podrían tener en algún lugar representatividad. Entonces, eso sí es algo a analizar, o por lo menos a mí es algo que me pesa. ¿A quién le pedimos que nos defiendan? A los diputados millonarios, a los transeros de siempre, a los que no tienen un problema para llegar a fin de mes, a los que no son trabajadores, sino son empleadores. Y estamos jodidos, ¿eh? Estamos realmente jodidos. Y entonces lo que pasó ayer termina siendo una gran victoria del presidente Milei en un gobierno que considero cada vez más exitoso. Esto lo discuto con muchos amigos, me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Porque algo es exitoso en la medida de lo que eso mismo se propone. Es decir, si yo analizo el gobierno de Milei en lo que yo veo de un país, no me gusta, no lo apoyo, me preocupa muchísimo hacia dónde vamos, no comprendo realmente de ninguna manera cómo esto va a generar trabajo, si tenemos una recesión muy fuerte, si nadie compra nada, si no hay circulante de guita,
¿Cómo alguien va a contratar una persona si cada vez vende menos? No me entra en la cabeza el modelo económico. No entiendo cómo la industria con este tipo de cambio va a ser competitiva. No entiendo cómo van a abrir empresas si cada vez se están cerrando más. No lo entiendo. Ahora bien, esa es mi visión, eso es lo que yo veo del país. Esos son algunos valores que a mí me gustaría conservar. Cuidar a los trabajadores, cuidar a las empresas, proteger un poquito más la industria argentina, ok. Pero si analizo el gobierno de Milei en base a lo que el mismo gobierno de Milei se propuso y vino a hacer a la República Argentina, a mí me parece que le están saliendo casi todas, si no todas. Y uno se pregunta cómo en un Congreso que empezó en los primeros 2 años siendo ultra mega minoritario, La Libertad Avanza e incluso los aliados lograron todo lo que lograron. Y uno se pregunta el lugar y la complicidad del peronismo argentino. Y uno se pregunta la complicidad de toda la clase política para con el gobierno de Milei. Pero ahí también, yo al menos destaco la increíble cintura política de Milei de La Libertad Avanza. Las negociaciones con los gobernadores, que le guste a quien le guste, eso es política. Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Las formas y maneras de convencer, las formas y maneras de seducir a los votantes, pero también en la misma política. Y por supuesto, la fuerza de lo que ha dejado el último 26 de octubre, que ha sido la elección y que la gente en la República Argentina le dijo al presidente, seguimos por acá porque queremos seguir por acá. En ese marco, vuelvo a decirlo, si analizo el gobierno de Milei en base a lo que se han propuesto, es un gobierno mega exitoso. Si analizo el gobierno de Milei en base al gobierno y al país que yo quiero tener, tengo muchísimas dudas. Muchísimas dudas. Y no creo que esto genere trabajo de ninguna manera, porque, vuelvo a decirlo, porque no comprendo el modelo económico. Aunque hay una cosa que sí comprendo y que me parece interesante en la República Argentina, que con el cierre de FATE lo puedo poner sobre la mesa. Una empresa emblema argentina de 80 años que fabricaba neumáticos cerró esta semana, dejando 900 y algunos dicen más trabajadores en la calle. Durísimo. Rotura de corazón. Si tenés un grado de empatía, sabés que esa gente de 50 y pico, de 60 años, que se queda en la calle, con familia, siendo pilares y sostenes, van a tener muchos problemas, van a sufrir, a nadie le gusta. Los periodistas estamos cansados de perder trabajo y sabemos lo que significa y ese dolor terrible que es. Ahora bien, dicho esto y dicho que no me gusta que nadie se quede sin trabajo, uno se pregunta, ¿todas las empresas argentinas requieren proteccionismo del tal porque no son competitivas cuando se abre la exportación? Y bueno, ¿saben qué, amigos? Un poco sí. Hay dos modelos. O cuidamos la industria argentina y por ende el trabajo y los trabajadores, y los argentinos compramos en esas industrias un poco más caro. Es un modelo de un gobierno que mira y cuida a trabajadores. Y después está La Libertad Avanza, que dice, che, pero si yo tengo que pagar 3 veces más los neumáticos, algo no está bien en la Argentina. Yo quiero tener que la gente tenga neumático barato, que no se vaya a la frontera a cambiarlos. Lo que dijo Adorni, que entre paréntesis, es verdad. Cierro. Entonces yo miro más un gobierno a la masa, digamos, ¿no?, de ciudadanos, como consumidores. Por lo cual digo, no quiero cuidar a 900 trabajadores o 1000. Quiero mirar más allá como a millones de argentinos que compren neumático barato. Prefiero eso. Lo cual, no solo en términos de valores, sino también en términos de modelo, uno se pregunta, ¡a la puta! ¿En serio? Porque eso también trae problemas. La gente que pierde su trabajo no va a tener para comprar ni neumático barato ni ningún neumático. Por un lado. Pero por otro lado, el cierre de todas esas empresas van a crear una gran masa de personas sin trabajo. No, pero están las aplicaciones y un montón de formas de laburar hoy que es más sencillo. Ah, sí, no me digan. Fíjense lo que está diciendo hoy el CEO de Uber, de Didi, de Pedidos Ya, que es espectacular la forma y la manera en que reciben trabajadores, pero que tienen al límite la saturación también. Y como toda situación, cuando tenés un gran oferta ilimitada y no tanta demanda, no va a funcionar. Vos podés tener 1.000 millones de Rappi,
Pero si la gente no tiene plata para pagar delivery, ¿de qué va a laburar esa gente? Se entiende, también hay una encrucijada muy particular ahí. Pero en definitiva, esto también es la democracia. Lo que pasó ayer, habrá gente que está contenta. Y esto también es gobernar, aunque yo no esté de acuerdo. Y el presidente Milei está gobernando, los suyos están gobernando. Y hay que dejar de subestimar. No me banco más tener amigos peronistas, por ejemplo, que siguen subestimando y diciéndole loco y ridículo a Javier Milei. Miren lo que acaba de pasar. Acaban de aprobar una reforma laboral gigante. Más muestras hace falta de que Javier Milei es un político serio cuando yo estoy en enorme desacuerdo con este modelo de país. Me parece también interesante como reflexión última. Amigos y amigas, gracias por estar del otro lado y vamos a seguirla, ¿eh? Vamos a seguirla. Buen día.